como les decía, pues somos un club de historietas y pues ya nos leímos Delirantes y la hora pasada, desde las 6 a las 7, estuvimos conversando sobre la historieta. Yo, en este caso, yo que soy su anfitrión, yo revisé como los videos que hay de ustedes, de las presentaciones, de los lanzamientos en el Festival Épico, en la fiesta del libro de Medellín, hasta estuve en la clase abierta de la Universidad de los Andes. Entonces, con base en eso, yo hice una presentación sobre ustedes, pues para evitar preguntarles lo que ya todo el mundo les pregunta. Entonces, para que conversáramos sobre este tipo de cosas que no estén en los otros videos. Y para empezar, me gustaría preguntarles, pues voy a decir algo, espero que no lo tomen a mal, nosotros no los consideramos a ustedes historietistas. Los consideramos historiadora del arte, lo consideramos editor, lo consideramos ilustrador, pero no lo sentimos historietistas. Sin embargo, pues esto ya se sabe, nos encanta mucho el trabajo, o sea, ya con Delirantes ya son historietistas. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿quiénes son ustedes más allá de la historiadora, más allá del editor y más allá del ilustrador? Y no vale decir historietista. ¿Quiénes son? Queremos conocerlos. Bueno, primero las damas. Ah, no, tan cobarde. Tan cobardes, qué horror. ¿Quiénes somos? Así, ¿Quiénes son, Rosa? De perfil autobiográfico. Pero, oye, ¿y por qué no hacemos más bien, podríamos darle una variación y cada uno presenta más bien? Mejor, sí, mejor. Sí, me gusta más. Olga, Olga presenta a John, bueno, no sé, yo presento a John así. Yo presento a Olguita. Listo, entonces arranque. Así arrancan las damas. Olguita, primero que todo, es diseñadora gráfica, una brillante diseñadora gráfica. Yo la conocí, fuimos compañeros, yo soy diseñador gráfico también. Pues el diseño gráfico, como en Colombia no se estudia para ser historietista o no hay como una carrera oficial para cómico, para esas cosas, los ilustradores y los historietistas siempre están orbitando alrededor de la carrera de diseño gráfico, ya sea de la Tadeo, de la Nacional, ya pues Taller 5 y como las más contemporáneas, incluso Artes de los Andes, ¿no? Pero bueno, Olguita, primero que todo, su pregrado es de diseño gráfico. Olguita, creo que fue algo muy positivo que le pasó a nuestra generación o que le pasaba a ciertos diseñadores, y era que nosotros tuvimos una muy buena formación teórica, considero yo, ya Olguita me criticará, pero teníamos unas muy buenas fortalezas en cuanto a comunicación visual, en cuanto a historia del arte, y digamos que la gente que se interesaba en la cosa teórica en la Universidad Nacional podía encaminarse como Olguita, que hizo su maestría en historia, después hizo su doctorado en historia y los postdoctorados que ya ha hecho. Entonces Olga es una mujer académica hecha y derecha con su pasado pues en universidades de Alemania y en una cuestión académica muy, muy potente, muy sólida, y hoy en día pues es de las fundadoras de la carrera de Historia del Arte en la Universidad de los Andes. Allí ejerce pues como profesora, y con el pasar de los años Olga se ha vuelto una verdadera experta en historia del arte colonial, y es una autoridad mundial en esa materia. Excelente. Gracias, ¿no? Qué cantidad de piropos, John. Muy bien, sí. Pero ahora yo presento a John. Yo
Bueno, a John yo no lo conozco, pues, personalmente hace tantos años, como se conocen John y Olga. Yo lo conozco hace por ahí 4 o 5 años, desde que comenzamos a hacer este proyecto. Y lo pondría primero que todo como un referente del humor nacional, por su excelente sentido del humor. Eh, John es un personaje que para mí es como un visionario de pues todo el tema gráfico y el tema, digamos, de entender como la construcción visual a través del diseño como un proceso artístico, ¿sí? Es decir, el diseño, pues sí, tiene un nivel comunicativo y es una profesión, un oficio, una solución de cosas para la gente, pero a mí me parece que John lo que ha hecho pues, con su empresa y con sus proyectos y con su fitzcarraldiana y quijotesca idea de hacer una editorial de cómic y gráfica en este país selvático de Latinoamérica, me parece que ha elevado eso a una, digamos, categoría impresionante a nivel como de lo que se puede conceptualizar con ese trabajo, ¿sí? No es pues gratuito las nominaciones ahorita al premio en Bolonia, que además con Olga nos acordamos el otro día que no lo habíamos felicitado en público por esa nominación, lo dijimos personalmente, pero no lo hicimos en público. Ahora lo aprovecho para hacerlo públicamente porque fue una nominación como a nivel mundial, como en el sitio como más prestigioso de la edición de libros, y como que ese Rey Naranjo ahí es una cosa impresionante. Adicionalmente, me parece que John también es una persona que es muy sagaz, ahí como uno lo ve ahí con su pintica toda inocente. Es una persona muy sagaz y muy abeja para los negocios, para ver cosas, para leer como están pasando la realidad, y eso digamos, eso le admiro mucho, y como que, claro, yo lo escucho hablar y como, oh, wow, sí, tienes razón, nunca lo había visto de esa perspectiva. Igualmente, también me ha sorprendido mucho como lo equilibrado que él ha resultado en todas sus facetas, porque también le he conocido como ya la faceta personal. Es un hombre de familia, sí, tiene hijos ya casi adolescentes, bueno, como la faceta como empresario, la faceta como, no sé, amigo que mamá gallo toma del pelo, echa chistes, la persona que está ahí como en el tema familiar. O sea, como que es una persona que no sé cómo hace, pero maneja como su realidad y sus chicharrones, pues, de una manera que me parece increíble, porque siempre está como unos chicharrones así como absurdos, que yo, uy, fue pucha, yo a veces digo, uy, no, qué chimba ser un emprendedor, un empresario y tal, yo a Johnny digo, pero ¿cómo hace? ¿Sí? Entonces es una cosa impresionante, admirable, y bueno, ¿qué más me falta por decir? Aparte de todo eso, pues un gran amigo, una persona como sensacional para compartir, una persona también, al igual que Olga, sensacionales para trabajar con ellos, o sea, como a nivel de equipo, a nivel de lo que hemos podido hacer, como de manejar la cuestión de egos, ¿sí? Y de cómo poder uno decirle a otra persona que no está chévere lo que hace, o que se puede hacer mejor, pero de una manera súper tranquila, que creo que ningún equipo de trabajo que yo haya estado ha sido tan fluido como este, ¿sí? Entonces, pues nada, ese es John, aparte de lo que ya sabemos que es un brillante editor. Listo. Voy a llorar. Bueno, y ahora a mí me toca la poesía, Alberto.
estas declaraciones de amor que nos estamos haciendo. Sí, sí. Sí, para eso nos invitaron. Vamos a dormir a todos. Sí, sí, sí. Nada, bueno, yo siempre le digo a Alberto que es un ilustrador muy ilustrado. Entonces esa de pronto me parece que podría ser así como una marca de Adalberto. Pues nos conocimos, como él mismo me corregía, él entró a ser mi monitor, no, él era mi asistente graduado. Sí, nunca monitor. No, tuve el gusto de tenerlo de estudiante, pero además de socio de trabajo, entonces ahí nos logramos conocer. Y ¿Qué pues problema es? conocimos. No, digamos, yo quiero ver un video de historia. Oiga, John, no interrumpa. Perdón. No interrumpo la poesía, Sí. aquí, la declaratoria que le estoy haciendo a Alberto. No, y bueno, tuve el gusto de conocerlo un poco, pues como estudiante, como acompañante de un curso, y yo no tenía ni idea, y ahí voy a lo de ilustrador ilustrado, es alguien que dibuja todo el tiempo. Entonces, además de ser alguien muy buena gente, yo hacía mucho no conocía a alguien como tan amable y tan sonriente y tan buena onda, no solo por sus camisas coloridas, que un día yo me acuerdo que le dije, no repites ni una sola camisa, tú debes tener en tu guardarropa 50,000, o sea, digamos que es un ilustrador ilustrado también construido en su presencia física, me parece. Yo al final tenía la certeza de eso, pero que todo el tiempo además estaba dibujando. Para no dormirse en clase, yo pienso a veces, pero también como para estar pensando, hasta un día que estábamos hablando que me dijo que era ilustrador, yo dije, qué lindo dibuja, y pues me metí a su página y yo dije, este tipo es el que yo tengo aquí sentado, y ahí voy, que es una persona supremamente sencilla, entonces puede tener un ego, pero bien administrado. Y algo que confirmé mientras trabajábamos es pues un ilustrador ilustrado, es decir, alguien muy inteligente a través de la ilustración, del dibujo, y que esa sencillez y esa alegría incluso pues se ven en su trabajo como ilustrador, y es la madurez emocional. O sea, como dicen los psicólogos de los niños, yo creo que un ilustrador, y lo que le he entendido a John en todo su trabajo, es que es complejo trabajar con ilustradores en el trabajo de un cómic que es tan largo, ¿no? Que para Alberto fueron 6 meses de trabajo muy aburrido, repitiendo lo mismo, los personajes, todo el trabajo de color, de línea, y nunca se quejó más allá del humor, o sea, que tiene... aunque le dio tendinitis, aunque fue todo un desastre un poco, no había plata de por medio, ni, pues que trabajó sin drama, cero telenovela, cero, no, al punto, entonces en ese sentido muy divertido, con un gran sentido del humor, pero también muy serio, o sea, muy, como él mismo nos dice, o me dice a mi ñoño, él es absolutamente juicioso, puntual. Nunca había conocido a una persona tan puntual, ya hasta me gana, que yo siempre le decía. Entonces es una mezcla muy agradable, también como pues alguien muy fácil con quien trabajar cuando se mezcla con estos proyectos, y alguien muy sincero en el sentido en que nosotros queríamos hacer este trabajo y pues no había una pretensión mayor que hacerlo, yo creo, al final. Y pues a él le gustó el proyecto y pues este ilustrador ilustrado con toda su pilera, pues trabajó de una manera también muy generosa, ¿no? Entonces yo creo que pues eso definiría el perfil de este ilustrador ilustrado. No, pues eso que cuentan, pues de hecho es una cosa que es muy bonita, que es el afecto, ¿no? O sea, no es muy común, primero que todo, encontrar trabajo de historietistas en conjunto. Normalmente es el historietista solitario, el artista único que hace solo su trabajo. Y o lo otro son los historietistas profesionales, pues que son cumplidos esto, pero uno no siente el afecto que lo ven en ustedes tres. O sea, y ese afecto, pues creo que solo lo hemos encontrado con un equipo, que es el equipo de Sin Espina, que hicieron la novela gráfica Universo Canchimalo, que si no la conocen se la recomendamos. Pero aunque vemos todo ese afecto, quisiéramos
que nos contaran también cómo es ese proceso creativo y cuéntenos si en alguna vez el afecto se terminaba, se agotaba en alguna tarde, o cómo era ese proceso. Claro. No todo era, no puede ser. No siempre son así, no siempre Sí. nos queremos tanto. El lado B de la historia, ahora, sí. El lado Y oscuro. True Hollywood Story, delirantes. Ay, sí, Yo no empiezo a quejarme de los hombres, ya que soy minoría sí, exacto. femenina. Sí, a veces yo pensaba que había confabulaciones de género. El Conspiraciones. lado masculino salía a relucir. A veces lo sentía. No, había, yo creo, por lo menos dos aspectos. Uno era justamente esta cosa como del rigor histórico o de los puntos donde yo insistía que quisiera que las cosas hubieran sido diferentes, pero en el proceso, no en el resultado. Y al final me ignoraban. Entonces no había chat. Sí. Al final me ignoraban. Vulgarmente dejaban visto. Era, aunque yo los me insultaba pero me ignoraban. Entonces eso me molestaba profundamente. Pero creo que a veces tuvieron razón. A veces. No siempre. Pero ese es un lado, pero no fue difícil, o sea, es más en detalles. Nosotros pues creamos una herramienta que me da la impresión que ahora es muy usual, y es un grupo de WhatsApp los tres para pensar en cosas en voz alta. Nos reuníamos durante el tiempo que hicimos el trabajo creativo, nos reuníamos casi cada semana, cada 15 días, ya ni me acuerdo, y entre tanto pues pensábamos en cosas, ¿no? Yo, como este trabajo tenía que ver con una investigación más grande que estaba haciendo, todo el tiempo averiguaba cosas nuevas. Entonces les decía, y era como tirar una piedra al vacío a veces, era como, ya, ¿no? Ya tenemos suficientes documentos de tanto tiempo y demasiada información, ya eso no me acuerdo ni qué decía yo, no, eso ya no es relevante para la historia, o sea, mandaba una frase así muy hiriente. Muy técnica además, sí, muy hiriente, sí. Como, no, eso ya lo superamos, sí. Pero como eso, entonces, esta es una pero lo he dicho, tampoco era, me daba rabia un rato y ya después me olvidaba, me daban ganas de decirles de todo, pero me callaba. Eso sería algo. Y lo otro, justamente por eso, al comienzo, pues que siempre creo que la cuenta sobre todo es Alberto, no nos funcionaba. O sea, nosotros hasta que encontramos una metodología de trabajo, intentamos lo que hemos contado en varias entrevistas, y es, yo tenía una historia que John hiciera un guión y Adalberto dibujaba, pero eso fue un desastre, no nos funcionó, hasta que nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué queremos? ¿De qué va la historia realmente? Que eso fue un almuerzo ahí en la Universidad de los Andes, que casi decimos, bueno, hasta aquí llegamos, y Alberto, que él siempre más o menos mediaba entre John y yo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo con John, entonces creo que a veces nos podemos tratar más mal sin problema. Claro, es que tenían una confianza demasiado grande, y yo ahí en medio y como, y estos manes ya se van a sacar los ojos, y, ay, ¿sabe qué, Olguita? Tome su anticipo y ya, y dejemos así. Pero Olguita tenía, ¿no? O sea, sí. Cariño, sí, bueno, sí. Y así como, no me echen cara esa Navidad del 95, donde usted no me regaló nada, así yo, mierda, o sea, esta gente, ¿qué? Sí, y así como un nivel de pasivo-agresivo durísimo. Pues, no, oiga, espere, eso se puede solucionar, sí, como que tal. Ese fue un momento crítico, y yo dije como, no vamos a hacer el libro, o sea, ya se cayó, pero ahí lo logramos pilotear, sí. Yo creo que sin duda eso que dice Olga del el momento de la escritura fue súper hardcore, y yo creo que por lo que dices tú, Javier, en realidad, porque ninguno es un historietista, o por lo menos un escritor de historieta plenamente, digamos, curtido y certificado, ¿sí? Entonces, pues
a raíz de eso, pues nos tocó inventarnos la metodología, así como, bueno, qué nos funciona y qué no. Y yo sí, ahí sí, nuevamente, como lo que dice Olga, de que la ignorábamos, también hay que reconocerle una cosa que es lo más clave de este proyecto y por lo cual realmente lo pudimos hacer, es que Olga siempre tuvo claro sus innegociables. O sea, siempre tuvo claro que hasta dónde se iba a dejar o cambiar o alterar y mover como la historia. Pero digamos que ella siempre tuvo una cosa muy clara, que fue lo que nos dijo, bueno, listo, si esto es lo claro, ¿qué podemos construir a partir de eso? Porque nosotros no estamos construyendo una historia como abstracta o decir como un proyecto creativo en sí mismo, sino era de todas maneras con un propósito muy claro que era convertir esta investigación en un cómic, ¿sí? Y entonces pues habían cosas ya de las cuales no podíamos escapar. Y eso yo creo que fue súper, súper, súper fundamental para digamos, que el proyecto siguiera. Pero bueno, en ese momento sí, tal cual, eso fue agarrones y cosas difíciles. A mí, por lo menos, ahora que Olga dice eso, a mí también me sacaba la piedra cuando John se le olvidaba cosas que le habíamos dicho hace 5 minutos. O sea, y era como, no, John, bueno, tal cosa, bueno, y tal que no, sí, y seguía, y estaba mamando gallo. Pero no, ahí... Pero al final nos al terminamos final, riendo. Yo sí, creo que sí. eso, en general la pasamos muy bien y yo creo Sí. que eso fue clave. De acuerdo. No, John, diga lo contrario. Sí, ahora sí. Te toca el turno, John, de quejarte. Sí. Estamos en terapia, yo no sabía que esto era medio terapia. Una intervención. Sí. Tienes el micrófono apagado. Yo creo que ya pues es un logro estar planificando el segundo libro o estar mirando, ya tenemos historia. Digamos, yo creo que en algo hemos sido muy asertivos y es que las cosas que estamos haciendo no las estamos inventando nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo cómics sobre historia del arte o sobre sucesos históricos de los que existen miradas reales y hechos comprobables y fact-checking y documentos. Por ejemplo, nosotros para Delirantes hubo un grupo de investigadores que fueron, no sé, entre 3 y 5 personas que nos ayudaron a conseguir todo el material visual y gráfico de cómo eran las maletas en el siglo XIX, cómo era, de dónde vienen los champán, que son unos barcos que navegaban en el Magdalena, que son las canoas, cómo eran los vapores, o si habían vapores o no habían vapores en esa época. Digamos que hubo una investigación muy importante, así como también hay un reconocimiento muy importante a los coloristas y a la gente que apoyó en el arte a Adalberto. Yo creo que creo que cuando uno se está inventando una metodología y se está inventando un nuevo proyecto, una forma de hacer proyectos, pues sí, de pronto uno encuentra unos referentes históricos, pues por ejemplo para nosotros, que fue algo que reconocimos, pero ya mucho tiempo después ya de haber terminado el libro y todo, que es este libro de Logicomic, que es la historia de Bertrand Russell, que lo hacen tampoco eran historietistas, pero lo hacen unos profesores de física y se unen con unos dibujantes y hacen este gran libro que es Logicomic. Claro que él es griego, ¿no? Es un profesor de matemáticas griego, ¿no? O un par de profesores, pero que trabajan en Estados Unidos. Entonces, digamos que yo creo que
hay algo clave y es rehuirle a las etiquetas. Hay algo clave que es rehuirle también a las metodologías o a tratar de insertar metodologías ajenas o metodologías foráneas, y hay que ser perspicaz pues al ceder y al decir, bueno, vamos a hacer esto de ceros, y que creo que fue ese punto de inflexión en el que no, digamos que cada uno trabajando por su lado no funcionaba, y lo que funcionó fue trabajar conjuntamente la historia, trabajar conjuntamente el guión técnico para cómic, trabajar conjuntamente en la creación de cada viñeta, y, y la verdad es que ahí lo que hicimos fue tejer no solo un libro, una metodología, sino también una amistad, ¿no? Que yo creo Claro. y es lo que nos funciona para hacer los libros que vienen, porque yo creo que, o yo esperaría que hagamos muchos libros con esa metodología, y ya sea, muy seguramente nos vamos a encontrar nuevos desafíos diferentes, ¿sí? Y que cada uno desde su perspectiva digamos, Adalberto escribe y tiene idea pues de la estructura de una historia. Olguita pues también, por supuesto que también escribe, pero pues todo el fundamento histórico y documental, y yo siempre pensando pues en el producto comercial y en el producto que responda también a las dinámicas del lenguaje del mismo producto. Entonces, cada uno tiene sus inamovibles, y ahí nos agarramos y duramos bravos un par de horas o un par de minutos, y seguimos trabajando, pues Exacto. lo importante es sacar el proyecto adelante, ¿no? No por encima del ego del uno, del ego del otro, o de la importancia de lo que uno tiene. Y también eso es clave. Nosotros estamos haciendo cosas completamente nuevas. No, y entonces, sí, no, Stan Lee va a ser muy poco lo que nos aporte, o gente del cómic norteamericano, o del manga japonés, o del cómic francés. Nosotros estamos haciendo nuestras propias historias y nuestros propios procesos, y por supuesto que respondemos al cómic como dentro de una historia y de productos editoriales de cómic, pero también lo que estamos haciendo es nuevo. Y por ejemplo, yo diría que también el cómic es un trabajo en equipo. Lo que pasa es que, digamos que esa tendencia del cómic de autor, es como lo que en las últimas décadas se ha impuesto, ¿no? Qué sé yo, Tominé, Crump, ese trabajo como de artista, Chris Ware también, ¿no? Chris Ware, de artistas solitarios, pero digamos que si uno mira la historia del cómic, el cómic históricamente ha sido un trabajo en equipo, un trabajo con entintadores, con guionistas, con editores. Sí, uno, pues, el cómic en los 40, 50, 60, toda esa industria que hoy en día está dominando, pues, la industria del entretenimiento, eso era un trabajo en equipo. Entonces, digamos que, y un trabajo también muy parecido al cine, que es algo que yo defiendo también a nivel de la escritural y a nivel de la confección de las historias, que trabaja uno más que trabajar un guión literario, trabaja es un guión técnico para cómic, en este caso específico, que cuando uno hace cine, pues hace guión técnico para cine. Entonces, yo sí, y digamos que yo de cómic he hecho, no sé, tal vez en Rey Naranjo hemos hecho, no sé, unos 15 libros o 20 libros de cómic, y todos con diferentes metodologías y diferentes como búsquedas, y sin embargo, pues ahí se han logrado, ¿no? Se han logrado pues cumplir con los objetivos del lenguaje del cómic, de la reproductividad como producto editorial,
algunos con más éxito comercial que otros, y bueno, pues, pero también como con esa entereza de que estamos haciendo cosas que no se han hecho, ¿no? Y sabes una cosa, yo también ahora que dijiste eso del cine y del trabajo en equipo, yo estoy completamente de acuerdo en eso porque pues yo que vengo de la ilustración y el arte, que es una cosa muy solitaria y siempre había querido hacer cómic y tal, pero venía con esa imagen de no, el cómic es uno escribe y sus dibujos y tal, y luego hace la historia, pero me di cuenta de ese gran prejuicio que uno tiene como artista, o bueno, en general la gente tiene ese preconcepto que hacer cómic es como dibujar bien o saber dibujar o dibujar bacano. Y me di cuenta haciendo este libro que no, o sea, hacer un buen cómic es eh, manejar los ritmos del paso de una página, sorprender, eh, que el espíritu no se pierda ni se diluya, mantener enganchado al lector, espectador, actor, porque es que es una cosa muy, muy activa, proponerle como cascaritas, preguntas, chistes que no están directamente ahí en lo que está pasando, sino como a nivel subliminal o no muy evidente. Entonces sí, definitivamente refuerzo eso de el cómic como, sí, a menos que uno sea como un talento excepcional así, sí, Robert Crumb, Chris Ware, bueno, pero digamos, en nuestros alcances profesionales, siento que la mejor manera de hacer un gran cómic siempre es en equipo. Y es lo diferente que yo visualizaba las páginas antes de el proceso de escritura del guión, a cómo quedaron, digo, no, o sea, es imposible que uno solo hubiese llegado como a esa variedad, ¿sí? Entonces, pues, creo que sí, para mí la clave de eso, y digamos, como si yo pudiera como sumarizarlo, resumirlo en una línea, es hay que a toda costa buscar hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? Con otro dibujante, con otro escritor, con un músico, alguien que haga otra cosa diferente pero que le guste el cómic, ¿sí? O sea, con alguien que haga cine, video. O sea, ese realmente es el proceso donde detona una forma más interesante de trabajar, pues el medio, sin duda, y pues es algo que yo lo aprendí con este proyecto. Bueno, una cosa que menciona mucho es este trabajo colectivo y ya John mencionó que había lo que usted llama como una dirección de arte, que eran unos creo que eran 3 personas, 3 estudiantes de Olga, y también había unos coloristas, si no estoy mal, son 3. ¿Nos podrían contar un poquito más cómo funcionaba ese proceso con este equipo ampliado de la dirección del arte y los coloristas? Sí, eso yo creo que también es bien especial de este proyecto, ¿no? Este es un proyecto que surge, digamos que lo financia y lo promociona la Universidad de los Andes, porque al entrar yo como profesora de la Universidad de los Andes, cuando uno entra como profesora asistente, recibe algo así como una beca o un apoyo económico para hacer un proyecto investigativo o para continuar algo. Eso se llama en la universidad el FAPA, que yo no hacía chistes después que el famoso FAPA, que don FAPA, que, o sea, que yo además no, ya ni me acuerdo qué quieren decir las siglas, debería saberlo y se me olvidó. Entonces, teniendo eso pues es un, digamos que es un dinero que uno va administrando durante unos años. Entonces, Delirantes está atado a otras tantas cosas que yo tuve que hacer en esos años. Y con ese dinero, la universidad también promueve vínculo a estudiantes, ¿no? Y con estos dineros, pues se podían pagar asistencias de investigación, monitorías de investigación. Y bueno, yo he tenido la suerte en estos años, desde que soy profesora, que son 5 o 6 casi,
pues de haber conocido unos estudiantes fantásticos que se entusiasman con diferentes proyectos. Entonces, cuando nosotros finalmente decidimos hacer el libro y nos estábamos inventando la metodología, porque al comienzo no sabíamos, yo tenía un montonón de información, yo no sabía cuándo necesitábamos, por ejemplo, las imágenes, esos recursos o digamos, ese acompañamiento de una información o de unas fuentes que no eran las mismas de la historia. Y afortunadamente pues tenía este proyecto, entonces lo que decidimos fue que se podía conseguir gente que me ayudara, ¿no? Porque esto es una dirección de arte. Yo siempre digo que Delirantes me exigió algo que yo nunca había tenido que hacer, y es plantearme una serie de preguntas que en un artículo académico pues nunca ocurre, ¿no? Por ejemplo, eso que acaba de decir John, pues cómo era la maleta de Rufino o de Ignacio, o sea, cómo viajaban, porque nosotros sí queríamos un rigor visual. Esto es un homenaje a la gráfica del siglo XIX, esto es un homenaje también a la historia de los objetos, de las cosas, y para mí eso era muy importante, ese era uno de los innegociables, que a veces pues se iba ¿cómo era? La libertad creativa, ¿cómo era que decía yo? La licencia poética, sí. Cada vez que no me querían hacer caso. Yo siempre decía así, ay, Olguita, licencia poética, licencia poética. Licencia poética. Bueno, pues listo, yo quería que el piso fuera como era. Pero, ¿no? exacto, pero Olga tiene razón ahí, porque habían cosas, por ejemplo, para mí era muy, muy difícil de negociar. Olga, pero es que va a quedar mucho más bacano el piso si lo hacemos adoquinado, porque la trama, el dibujo, eso va a quedar el libro bellísimo. Y Olga decía, pero es que no había piso adoquinado, o sea, era un tierrero. Pero es que no se va a ver bien, pero es que no es real. Y entonces como, tienes razón, o sea, si estamos con esas reglas, pues hay que, no es porque, ay, que a mí me gusta dibujar, entonces métale arabesco, que eso es algo que uno como ilustrador hace mucho, ¿no? Engalle todo, métale ahí y más sombra, y no, espera, hay que limitarse a unas cosas que están. Sí, eso, entonces, ese fue un segundo momento de investigación, pienso yo, cuando ya teníamos la historia, cuando Alberto, pues ya habíamos diseñado las viñetas, ¿no? Ya teníamos el machote, entonces ya teníamos otras preguntas que yo no había resuelto. Entonces estaban preguntas como esas, o sea, había preguntas, yo lo que hicimos fue, hubo dos momentos, yo tuve dos estudiantes maravillosos, María Luisa Guevara y David Echeverry, dos estudiantes de Historia del Arte que ya se graduaron, ya son historiadores del arte, muy, muy, muy pilos, y pues muy inquisidores también en la investigación. Entonces yo el lunes les escribí un correo y les decía, bueno, la tarea de esta semana es, necesito que le empaquemos la maleta a Rufino y a Ignacio. O sea, estos señores, ¿qué van a llevar al viaje? Porque pues eso uno no lo escribe en un artículo académico. O, por ejemplo, usaban pantuflas, se ponían pijama, la pijama era de vestido largo, o es el mismo calzoncillo que tenían puesto. ¿Cómo se lavaban los dientes? Por si teníamos... la tienda, por ejemplo, había una escena que era en la tienda, entonces cómo era una tienda, si ellos, la escena de las pesadillas, que si ellos dormían con la esposa en la misma cama, o si era, que cómo era la cama, porque uno la chichería, el restaurante. Sí, porque si uno dice, una cama, pues yo dibujo una cama y le meto ahí, y de repente, oye, esa cama es como francesa, nada que ver, eso ni había llegado acá, y claro, uno feliz ahí metiéndole dibujo, y no, tenía que tener un sustento. Eran preguntas, eso a mí me pareció tan bonito, también como trabajo del historiador del arte, ¿no? Un tipo de investigación que tiene que ser rigurosa y que tiene que acceder a diferentes tipos de documentos, porque afortunadamente pues es una historia del siglo XIX que tiene mucho material visual del momento y que permite ilustrar. Entonces ellos se valieron de la gráfica y también se valieron de la literatura, de narraciones, de documentos, de diferentes tipos de fuentes. Entonces ellos entregaban cada 15 días unos PowerPoints
con documentos, imágenes, a partir de problemas puntuales que se fueron reuniendo y que después Alberto, muy juicioso, mezcló, porque un poco lo que él decía, había estos, como que había estos ingredientes con los que había que cocinar la viñeta, ¿no? Entonces tenemos el piso, tenemos el objeto, tenemos, además porque las preguntas no eran solamente el objeto, sino, por ejemplo, ¿dónde se podían reunir ellos para conversar? En la sala de la casa, ¿no? O en una chichería, si ellos sí iban a una chichería, ¿no? Muchas cosas que a veces no solucionamos, pero que sí lo solucionamos con la gráfica y lo que ellos hicieron. Entonces, esa parte de investigación. También, perdona, y se me olvidó anotar, el primero que nos ayudó fue Samir El Necer, que fue un estudiante también de maestría de Historia del Arte, que nos ayudó con la parte del sagrario, que con el sagrario era, bueno, pero ¿qué tanto se había destruido? Porque la destrucción del sagrado tratamos de ser muy rigurosos. Esta parte donde sale la custodia así pegada con cinta y todo eso, pues es que realmente lo que se destruye es la custodia. Y teníamos objetos de cuáles eran o cuáles son las custodias que posee hoy, por ejemplo, la catedral. Entonces tenemos un montonón de material, viñeta por viñeta, que fueron fuentes que utilizó Alberto ya para la ilustración. Entonces, cuando yo ya vi todo dibujado, para mí fue un placer enorme porque era, o sea, es un material único que se basa en, que se inspira en esa investigación, pero que crea algo absolutamente nuevo. Y ahí viene esto del ilustrador ilustrado, pues con mucho contenido que tiene varias capas el cómic. Quien conozca, espero yo, eso hemos recibido esos comentarios, quien conozca el arte colonial del siglo XIX, identifica muchas cosas, ¿no? Y también el arte de la colonia, algunas cosas. Y pues eso generaba también como una especie de auditoría ahí de cada viñeta, lo que decía como, no, puede estar muy bien dibujada, muy chévere, pero no, hay que cambiarla porque no va ahí eso al lugar. Entonces, pues tocaba hacerlo. Y ya en la parte técnica de lo que preguntas de los coloristas, pues ahí sí, esa fue una batalla que hicimos Olga y yo contra John, que yo creo que John tenía razón, ¿sí? En que este libro hecho en color digital nos hubiéramos demorado 3 meses o menos, ¿sí? En hacer toda la parte gráfica, no 10 meses. Pero Olga y yo dijimos, no, es que eso tiene que ser a mano, ¿sí? A mano. Y tiene que tener la lógica de la acuarela del siglo XIX, los viajeros, el dibujo en tinta, o sea, de ser un proceso vieja escuela total, además que pues era mi sueño de hacer cómic, pero vieja escuela. Y Olga incluso iba más radical porque Olga decía que le metiéramos óleo. Y yo, no, bueno, Olga, tampoco, o sea, ya, o sea, en óleo sí, o sea... A la colonia le faltó el óleo. Sí, exacto, como que nada, o sea, entonces... Pero yo decía, a ver, pero eso es lo más impráctico, o sea, eso puede quedar súper bien, y nosotros, John, haga silencio. Pero John nos decía, no, pero ustedes están locos, no sé qué, John, haga silencio. O sea, eso va a ser así, a mano. Hasta que dijo, bueno, ya. Y ahí como refunfuñando, listo. Pero entonces, claro, ya en un punto, yo no había contado con una cosa. Este es también el detrás de cámaras y Hollywood Story. Yo no había contado con una cosa que era el envejecimiento. Porque, obvio, yo pensaba que tenía aún 25 años cuando iba a hacer 30 acuarelas así. Eso en 2 meses lo saco, sí, cha. Y trasnochaba a 3 de la mañana el día siguiente, ¿qué hay para hacer? Y le daba y listo. Claro, no, nada que ver. Cuando yo estaba haciendo la primera semana, yo como, mi espalda, mis ojos, mi mano, no puedo mover la mano, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces yo no había contado, es muy lindo, claro, cuando uno a los 18 años quiero ser artista y vivir pintando todavía. Eso es una cosa física, manual, técnica, que a uno lo va agotando y lo va jodiendo, ¿sí? Y más si eso es su profesión. Entonces, con todo el dolor del alma, me di cuenta que, ok, esto me está sobrepasando en muchos aspectos y estoy realmente agotado de unas cosas que, no sé, digitalmente se hacen facilísimo. Es un clic, una varita mágica de Photoshop y el color queda ahí perfecto, pero hacer eso en la ilustración, detalle por detalle, huequito por huequito, esperar a que se seque,
2 horas nada más haciendo el fondo para después entrar a la parte realmente difícil de pintar. Y claro, había un desgaste que dije, no, bueno, o muero acá o no voy a alcanzar. Entonces dije, John, Olga, necesito la posibilidad de que haya gente que colabore. Y afortunadamente entonces John dijo, listo, hagámosle. Olga también, como no le veo problema. Yo, además de ser ilustrador, pues soy docente universitario también y enseño cursos en Casa Tinta y bueno, siempre como muy de la técnica. Entonces, nada, recluté como estudiantes que habían hecho conmigo todos los ciclos de técnicas, que yo sabía el trabajo y sabía cómo trabajaban, y además estaban súper frescos porque habían recién acabado de hacer los talleres. Y pues eran personas también que yo conocía como, no digo amigos así, pero sí cercanamente. Entonces dije a Camilo, a Valentina y a Cata que me ayudaran con las páginas del libro. Entonces, inicialmente ellos empezaron con eso, los fondos, ¿no? Como, además que ellos eran muy temerosos de meterle mano a las cosas realmente difíciles, ¿no? No, yo solo hago los fondos, un color plano o unas basecitas, tal. Pero eso fue un proceso muy bonito porque a medida que fuimos avanzando, pues yo ya les daba más responsabilidad para yo dedicarme únicamente a lo más complejo y lo más como difícil. Y entonces yo les decía, bueno, propone una paleta para esa viñeta. Pensemos qué podemos hacer técnicamente adicional. Entonces hubo muchas decisiones, por ejemplo, hay páginas que tienen gouache, tienen pastel, tienen otros usos de técnica, variaciones pequeñas, pero muchos son parte del trabajo con los coloristas. Y nuevamente ahí me reafirmo en lo que les digo, que hacer un cómic le va a quedar a uno mejor si es acompañado y en equipo, porque hay soluciones visuales que yo creo que sinceramente por lo rutinario del trabajo, por el cansancio en algún punto que iba a demandar y porque es uno mismo el que lo está haciendo, que inevitablemente iba a ser repetitivo en la solución visual del color. Y haber contado con esa retroalimentación, pues como que le dio mucha variedad, mucha como dinámica, no solo al trabajo, sino al resultado. Y eso es como completamente valioso y es algo que, digamos, que yo aprendí mucho con este proceso del libro. Fue un proceso también bastante arduo en el sentido que era súper puntual. Llegaban a las 2 de la tarde, hola, como el calentamiento, la preparación, que el que traía la cosita de comer, la galleta, listo, y dele. Entonces, como repartida trabajo. Preparar este color, viñeta tal, de la tal a la tal. Hoy vamos a hacer, por ejemplo, selvas. Entonces, como selva, tal. Propuestas para hacer esta viñeta, listo. Una pausa de pronto para hablar un poquito, tomar algo acá, y luego dele hasta las 6 de la tarde, incluso a veces 7. En algunos momentos nos tocó quedar más o estábamos como muy embalados de trabajo, dele 8. Y ya sobre el final también unos momentos donde, pues por lo intermitente de los horarios de todo el mundo, como que, no sé, trabajamos hasta las 10 porque llegaba uno, por lo general estaban los 3 coloristas, los 3 asistentes en el estudio, pero también hay un momento donde llegaba uno más tarde, entonces se solapaban los horarios de trabajo, como les digo, hasta las 10 de la noche y se dejaban tareas que se complementaban, ¿sí? Por espacio también muchas veces se hacía como una cosa muy de producción en cadena, como que se iban pasando la página para uno hacer algo, luego el otro otra cosa. Entonces eso fue un proceso muy bonito, pero al mismo tiempo también muy duro y muy exigente, muy riguroso. Gracias. Lo que veo es que hay una muy buena conexión entre lo que ustedes llaman como el rigor histórico frente al proceso creativo, ¿no? Como que iban las dos cosas muy de la mano, e inclusive las intencionalidades visuales de cómo iba a quedar. La Universidad de los Andes tiene una historieta anterior hecha por la profesora Muriel Lorán, que se llama El Antagonista,
Y nosotros cuando leímos Delirantes, no nos pusimos de acuerdo aquí entre los lectores en que si nos parecía bien, a mí me parece que está bien el lenguaje que se usó, pero hay otros que dicen, pues no, este lenguaje como muy actual me saca porque yo estoy leyendo algo histórico. Cuando uno lee el trabajo de Muriel Laurent, en mi caso particular, el antagonista es muy aburridor, es muy aburridor por esas citas, esas fuentes, todos esos elementos muy académicos que se tratan de trasplantar sin ningún proceso de interpretación o de traducción en la historieta. Y al punto que hoy es, yo de casualidad conocí a Olga en un almuerzo en el 2017, donde ella estaba hablando de este proyecto y hablaba con mucha pasión del proyecto y que estaba contactando a John, pero yo no le hacía caso. Y en ese momento, cuando yo adquiero Delirantes y la tengo en mis manos, yo esperaba otra cosa. Pero cuando arranca con humor, arranca con una cantidad de elementos que yo felizmente sorprendido con este trabajo pues porque es muy distinto a lo que contabas que querías hacer en ese momento. Entonces, la pregunta va más que todo es, ¿cómo manejan o cómo manejaron ese interés por el rigor histórico, pero al mismo tiempo que sea un relato que sea entretenido, inclusive que tenga humor? Y la otra cosa que es la sorpresa es que cuando uno ve estas historietas y pues por las otras publicaciones que tiene Rey Naranjo pues de estas biografías, son unos relatos muy respetuosos, muy con los autores. En cambio aquí hay, en cierta forma, yo veo un poco de irreverencia frente pues a Rufino y a Ignacio, y eso pues a mí me sorprendió muy gratamente. Pero pues entonces la pregunta, voy a volver a tratar de hacer, es ¿cómo manejan ese rigor y al mismo tiempo lograr lo que lograron, que es un poco de humor, en cierta forma se siente un poco de parodia allí, y también como una forma de tumbar esta idea de estas personas que, no sé, podríamos llamarlos próceres de alguna manera? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Y le pregunto a los tres, porque yo sé que entre los tres fue que ustedes llegaron a ese diálogo, porque pues ya en otros videos ustedes han hablado que la idea original era más de aventura, que la propuso John. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a este equilibrio que realmente me gusta mucho? Pues, si quieren arranco. Sí, a mí eso me encanta porque yo quería hacer algo así, ¿no? Pero no sabía muy bien cómo iba a salir. Y básicamente, y creo que ese es un primer punto que se le puede ver a la historia misma. La historia es absolutamente ridícula, ¿no? O sea, en lo que ocurrió. Y por eso me parecía que era tan interesante, porque es la historia de un fracaso. Es la historia, pero además es una historia de un fracaso que a mí me parecía que tenía un componente que, hablando con Alberto y con John, cada vez fue más claro en mi mente, y es un componente del arribismo, ¿no? Es del que dirán, de cómo se arman estas enormes empresas ficticias, inventadas, basadas en una cantidad de supuestos, y pues que habla también mucho de la idiosincrasia colombiana, incluso latinoamericana, que viene del pasado colonial también, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar, y por eso lo contemporáneo, digamos, nosotros no dijimos, queríamos hacer un cómic histórico con un lenguaje contemporáneo, no, eso se fue dando, y ahí John y Alberto fueron claves, y ahí un poco era la disputa que lo mío podía tender al aburrimiento, ¿no? Pero en la esencia la historia era muy divertida, era muy irónica, ¿no? Era un desastre. Y bueno, yo llevo mucho tiempo trabajando, y ahí voy a esto que tú preguntas de Rufino. Nosotros no queríamos, o sea, hubo un momento en que casi, pues John llegó con una idea, pero ahí fue una de mis terquedades. Yo dije, no, yo trabajo perfiles biográficos y trabajo biografías y monografías de artistas en historia del arte.
y llevo mucho tiempo trabajando con la figura del genio. Y Gregorio Vázquez es un personaje silencioso, porque al final son las obras de Vázquez las que son la excusa de la historia, que son protagonistas, pero no es lo más importante, ¿no? Sino son los viajeros. Porque yo no quería escribir una oda a Vázquez. Yo quería un relato contemporáneo sobre un pintor que existió. Y también originalmente yo había pensado que la historia fuera más de Vázquez, pero realmente la historia era en el siglo XIX. Y el siglo XIX, y ahí uno de esos rigores, y yo creo que esa es una apuesta que a mí me gusta mucho, fue que el rigor o sea, cómo choca con lo contemporáneo, a veces me parece que no tanto, porque la gráfica del XIX es supremamente irónica, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos, que hemos hablado pues en esta charla que hicimos con Alberto, Ramón Torres Méndez, hasta la misma comisión coreográfica, ¿no? El mismo José Manuel Grot. Hay una ironía permanente en la construcción de la imagen también. Y nosotros jugamos a eso. Entonces, ese rigor, yo igual soy historiadora del arte, le apostamos a, el rigor no se limita al texto, ni a la historia, sino a la visualidad. Y yo creo que es una de las apuestas más originales que puede tener nuestro trabajo, y es una exigencia un poco en el que se nos viene, porque pues Alberto es artista, pero también es historiador del arte, y yo soy historiadora del arte, y pues estudié primero artes. Entonces la creación de nuevas imágenes como una posibilidad de que en la imagen se cree un discurso histórico, para mí era muy importante. Entonces, yo una vez hablando con Muriel, ella me dijo que para su cómic ella desechó la acuarela, porque le parecía un lenguaje muy antiguo, muy aburrido. Y era muy gracioso porque para mí era todo lo contrario. O sea, la acuarela era justamente el lenguaje que nos permitía contar lo que queríamos contar. Entonces, yo agradezco mucho pues que estos dos locos me ayudaron como a ver esa claridad. El humor estaba ahí, no solo en nuestra relación, sino en la historia misma. Y cuando nos poníamos a mirar una cantidad de escenas de Rufino y de Ignacio, decíamos, pero ¿qué ha cambiado, no? Y hay muchas, o sea, en el texto hay muchas citas textuales que pues que transformamos un poco el humor, pero por ejemplo cuando están los curadores del Louvre, Los conocedores. los conocedores, es un texto, es una cita textual a una mención que hace Ángel Cuervo a finales del siglo XIX sobre Vázquez. O sea, pero sonaba completamente contemporánea. Entonces, nosotros jugamos un poquito también con el lector, por eso a mí me gusta pensar que tiene niveles de lectura y que la imagen exige, pues, o sea, también la gente puede no aprenderlo y no pasa nada, pero hay una información que se construye en la imagen que, pues, que a mí personalmente me parece que ahí lo logramos. Siempre le he dicho a Alberto que la parte colonial no. No es el momento, oiga, no es el momento. Está bien, no, pero es muy chiquito, pero ¿por qué no me hicieron caso? Pero no, porque era pero la puede ser el siglo XIX, ¿no? Y yo creo, sí. Y allá Alberto tiene una sensibilidad como acuarelista, cuando hicimos la charla, la misma, o sea, la investigación de la materialidad y la técnica a mí me parece una cosa maravillosa, porque es que cuando nos fuimos a ver esas acuarelas, y a Alberto decía, claro, es que aquí lo que tenemos es que estos pigmentos juegan así y la línea juega así. Para mí es realmente un logro enorme, aunque lo vean dos personas, ¿no? Muy ñoño, como dicen, muy riguroso para mí. Mega ñoño. Mega ñoño. Sí. Hablando de lo mega ñoño, ahorita que tú decías lo del cómic de Muriel, yo creo que la reticencia inicial de John al hacer el libro de cómic es precisamente porque tenía el referente de ese libro de Muriel. Y digo como, uy, no, pero o sea, eso está demasiado académico, demasiado como, entre comillas, acartonado. Y claro, nosotros hicimos como el trabajo inverso, porque ese proyecto es muy fiel en el lenguaje, en las palabras, en los textos, al 19,
pero trata de tener un lenguaje muy contemporáneo en su gráfica, como el color plano digital, ¿sí? Como esta cosa. Entonces nosotros lo que dijimos es, no, espere, lo visual traigámoslo como a esa cosa decimonónica y hagamos el juego del tiempo con el lenguaje. Y ahí hay otra cosa que pues está, aunque todavía con Olga no lo hemos como conceptualizado lo suficiente como para hacer una charla realmente académica de esto, y es el anacronismo, ¿sí? Es esta cosa de el pasado, el presente, que no es simplemente citar y hacer como un megamix, sino de poner como viva esa, como inscribirnos en ese lineaje o en esa tradición o en esa herencia gráfica del siglo XIX, que son como pues nuestros ancestros gráficos, tomarlo aquí al siglo XXI y pues que eventualmente eso genere una línea gráfica al futuro, así como que en 100 años vean este libro y es que estos son como las acuarelas del siglo XIX y como que esa cosa. Y efectivamente lo que lo conectaba era la parte del humor. Entonces, así como está, por ejemplo, la cita esa de Ángel Cuervo en Los Curadores del Louvre, pues está el Rufino hablando de Vázquez con literalmente la cita textual de William Vinasco cuando narra el gol de James Rodríguez a Uruguay en el Maracaná en 2014. O sea, ustedes ponen la narración de William Vinasco haciendo el gol James Rodríguez y ven el libro, ven que exactamente son las mismas palabras, dice, este hijo del viento nacido aquí en este lugar del mundo, es exactamente como esos detalles como ñoños de cultura pop que claro, al principio para Olga era como súper sacrílego, como, pero ¿cómo van a meter esa porquería? ¿Sí? Y nosotros decíamos, no, Olga, pero es que ahí está el aporte creativo de jugar a esto, no como un... La licencia poética. Exacto, la licencia poética, no de jugar esto como un producto que se va a quedar en la academia, sino por ejemplo, una cosa que van a leer los niños. Y eso es una cosa, por ejemplo, que a mí me ha sorprendido. O sea, Delirantes tiene unos fans niños impresionantes, que se lo leen 3 veces, que les encanta Rufino, que lo ven así como... Y claro, son lo que dice Olga, capas de lectura, ¿no? De pronto el niño no alcanza a ver la magnitud de la sátira o la parodia o la crítica, pero ahí está como esa cercanía del lenguaje que seguramente si nos hubiéramos como metido como en un proyecto como tan adulto, en el sentido que fuera como una cosa muy rigurosa en el idioma, pues de repente no hubiera tenido este alcance. Siempre lo pensamos como en una cosa muy, muy juvenil y digamos que Olga y yo éramos puntos como muy opuestos y John fue el que como que decidió eso porque Olga se iba para el lado académico, como no, es que esto tiene que ser súper riguroso y yo me iba siempre para el lado chocoloco. Es como, no, pero es que la historieta y metámosle como un lenguaje súper contemporáneo y John decía, a ver, niños, recuerden que Colombia no es Francia, no es Bélgica, no es Japón, que hay un mercado de cómic así inmenso y que la gente, los abuelos leen cómic en el tren, ¿sí? Aquí, tristemente, el referente del cómic, que es lo que estamos haciendo, es Condorito. Y Olga y yo quedamos como, ok, tienes razón. O sea, tienes razón. La gente aquí no es un lenguaje, no, o sea, no es un mercado ni sofisticado, ni experimental, ni vanguardista. Y eso también como que nos aterrizó en muchos momentos a decir, bueno, hay que hacer un punto medio entre la cosa súper erudita académica y la cosa como ñoña, pues sí, también es ñoña, pero como de cultura pop y cultura nerd y algo súper contemporáneo ya. Y creo que ese punto medio, pues John fue el que creo que nos bajoneó así una vez que dijo eso de que aquí lo que lee es Condorito y calle la jeta, más o menos, sino como, bueno, sí, es verdad. Y ayudó mucho como para hacer ese balance, ese equilibrio
y claramente pues era decidido por unanimidad, ¿no? O sea, como hay cosas que eran polémicas, tenemos que estar como los tres de acuerdo en eso, sino pues habría que cambiarlo de alguna manera. Bueno, yo veo a John como callado, entonces vamos a preguntarle directamente a Eso John. iba a decir, está como callado. Porque... Perdona, para que siga callado, no mentiras, quería decir una cosa con esto de la contemporaneidad, que creo que es muy chévere de alguien que sabe hacer libros, que algo en lo que pensamos desde el comienzo, pero eso fue John y pues allá Adalberto, era en el formato de cómic, porque estaba esta cosa de novela gráfica, cómic, y la portada, por ejemplo, Alberto y yo pensábamos que iba a ser distinta, porque es una sorpresa, pero claro, John sabe cómo funcionan los libros en una librería, ¿no? En un estante. Y el formato fue clave para nosotros. O sea, nos costó más sacar la pasta dura, pero era una apuesta que me parece que fue brillante y que necesitábamos, y nos inventamos un formato. Y pues seguíamos, es un homenaje a Tintín, a Asterix, ¿no? Justamente a ese tipo de libros, que también nos desmarcaba de la academia, ¿no? Como de el libro ilustrado que sale en formato de libro académico. Yo también por eso desde el comienzo, yo no quería sacar la novela con la universidad, con Ediciones Uniandes. Yo busqué a John porque lo conozco hace 1000 años y sé que sabe hacer libros, y pues yo amo los libros y soy diseñadora gráfica igual, y yo dije, no, pues si voy a jugar a hacer un cómic, pues tengo que jugarlo en el espacio donde hay que hacer cómics y no en la academia. Entonces, esa soltura del formato y del papel, ¿no? Porque era acuarela, entonces no es un papel brillante, es un papel mate, que respeta la técnica. Entonces tiene todos esos detalles que fueron pensadísimos, ¿no? Las guardas, por ejemplo, que hubiera unas guardas lindas, todos esos detalles, pues es un libro muy cuidado, y pues John es un artesano del libro. No, y en ese sentido, oiga, hay una cosa, por ejemplo, que también a mí me cambió radicalmente la percepción de cómo es que se hace un libro de cómic. Es que yo siempre pensé, bueno, primero lo que les digo, que uno empieza por el dibujo, ¿no? ¿Cómo son los personajes? Y diseño de personajes y espacios. No, eso no es para nada, eso es al final, ¿sí? Primero, bueno, lo otro, no, la historia, no sé qué, ni siquiera. O sea, John es el que dijo, mire, no, lo primero para hacer un cómic es entender el formato y el número de páginas de esa historia. Sin eso, uno va a patinar toda la vida y se va a demorar 10 años haciendo una novela de 10 páginas o el cómic que sea. O sea, si uno no le define de entrada en la extensión y el formato, está absolutamente mamando gallo en una historieta. Y para mí eso fue como, no puede ser así o sea, no puede ser tanta carpintería este proceso creativo, pero sí, tal cual, o sea, empieza por una cosa muy elemental y muy esencial de organizarse como el libro como propuesta tangible, como objeto. Vale, y ahí con eso quiero conectar con la pregunta a John, a ver si lo hacemos hablar. Varias cosas. Una es el formato, es poco convencional, inclusive en las publicaciones de Rey Naranjo no tiene una publicación, o sea, porque por ejemplo aquí tengo el antagonista que tiene más o menos un tamaño cercano al de las otras publicaciones de Rey Naranjo. De hecho, hace poco estuvimos hablando con Ana María López de Pánico. Sí, pero claro, se parece a estas versiones. Tiene pues V en la portada, pasta dura, el tamaño también permitía mucho el tipo de páginas que utilizaron, que cuarto de pliego, si no estoy mal. Y también está el proceso de la novedad, de la manera de trabajar, que fue algo que mencionó John hace un rato. Y lo que yo quiero preguntarle a John, más en su calidad de editor y de conocedor de los campos de las publicaciones de historieta en Colombia, yo lo veo muy novedoso, Delirantes. ¿Tú crees que se puede hablar
de un estilo de cómic colombiano y Delirantes podría dar cuenta de eso que se pueda llamar cómic colombiano, así como ahorita podemos decir franco-belga, manga, algo? ¿Se podría hablar de un cómic colombiano a partir de Delirantes? Es la pregunta por todas estas novedades que tiene desde la forma de trabajar, desde el formato, la parte manual del comienzo, la temática, la manera de abordar la temática. ¿Podría ser Delirantes un comienzo para empezar a hablar de cómic colombiano? ¿O todavía eso qué? ¿O no vale ni siquiera la pena pensar pues, en cómic colombiano? No, yo creo que no. Yo creo que toda esta charla se puede resumir en educar, no en educar, perdón, en escuchar un proyecto. Yo creo que a mí me parece soberbio eso, como no, el cómic colombiano. Me parece soberbio el empezar la charla con ustedes no son historietistas. Digamos que yo creo que este es un proyecto en el que precisamente funciona, es porque precisamente no es, yo diría, no sé, digamos que con todo lo que contiene, pero no es un proyecto de ego, ¿sí? Yo creo que yo creo que pues yo conocí el proyecto de Muriel cuando lo estaban trabajando, y conocí al editor con el que trabajaron y conocí al equipo de ilustradores y diseñadores de Cartagena con el que lo hicieron. Y precisamente me pareció que fue como un tema de yo sé cómo se hace un cómic y yo sé cómo se escribe, entonces vamos a hacer el cómic. Entonces ella hizo el guión y se lo mandaba, y pues el ilustrador pues lo que hacía era ilustrarlo, y no había como ese feedback, no hubo ese escuchar el proyecto. Yo creo que uno no hace los proyectos, es decir, yo creo que la gente de la Universal, cuando la hizo, pues este director colombiano Aljure, cuando la hizo Felipe, no estaba pensando en hacer una película del origen del cine colombiano. Yo creo que simplemente era tratando de hacer una película y tratándola de que funcionaran los componentes que tiene una película, que es lo que hace un director, ¿no? La actuación, los decorados, los diálogos, el tipo de actuación que se necesita, el tipo de actores, el casting. Casi que todos en esa época, pues era Jennifer Stephen, era este loco del Teatro La Candelaria, que es el protagonista. Robinson Díaz en esa época tampoco era que hiciera mucha televisión. Robinson era más un tipo del cómic, que ustedes saben bien que Robinson es Picho y Pucho, del humor del espectador. Entonces yo creo que lo que más que, y yo creo que en un proyecto como este no hay como un interés de la trascendencia o del cómic colombiano, porque pues tal cosa, eso uno no lo hace, uno como creador lo que tiene que hacer es hacer el proyecto y sacarlo adelante con todos los componentes que tiene. Y, por ejemplo, a mí yo pensaría que nunca haré un libro de superhéroes. El superhéroe colombiano, Super Quimbaya o qué sé yo, ¿no? Esa nota ya, o sea, el tema del superhéroe ya ha evolucionado tanto que ya está, pues, qué sé yo, el 70% del cine que se hace en los estudios y de las series que se hacen en streaming, en Amazon y en Netflix y en Disney, y todo eso es con base en superhéroes, o sea, en un lenguaje que lleva, no sé, 60 años de evolución y que ya ha llegado a un nivel en el que nosotros, donde nos paremos, vamos a estar a años luz del desarrollo del mismo género y del mismo lenguaje. Y más haciendo desde el cómic, ¿sí? Para los superhéroes lo importante no es el cómic, ya los superhéroes es toda esta trancanada de escritores que están generando contenidos de cosas que se inventaron en los 70s, en los 80s. Entonces, yo digamos que en hubo nunca como una búsqueda de vamos a hacer un cómic colombiano
estas características para mostrarle a los historietistas lo que de verdad debe ser un cómic colombiano. No, era lo que hace uno en diseño, ¿no? Que es solucionar problemas. Había un componente académico, un componente artístico, un componente histórico, y yo creo que también en que estábamos haciendo un libro de cómic, no un libro académico, ni un libro de texto, ni una investigación histórica, porque cada uno tiene que ser consecuente con el género, ¿no? En el que está produciendo la cosa. Es decir, es lo mismo, si uno va a hacer un libro, si va a hacer una historia de superhéroes, pues hay cierto, y si la va a hacer para serie de televisión de 60 capítulos, pues en cada capítulo se desarrolla una historia, pero en los 60 capítulos se tiene que desarrollar una gran incógnita, y que si hay una oportunidad de hacer una segunda temporada, cuál va a ser esa gran incógnita y cómo va a responder a la incógnita de la primera temporada. Entonces, si uno está haciendo serie de televisión, pues hay que responder a las lineamientos y a las especificidades que nos pide el género. Entonces, sí, yo creo que y digamos que lo que hubo desde el principio era pues este homenaje a Tantán, a Tintín, para nosotros que hablamos español. Tintín era eso, como el formato del álbum que Es que se yo me acuerdo, desarrolló. Joan, yo me acuerdo que usted llegó de una exposición que vio por allá en Europa, en Bélgica, así como, no, es que vi la retrospectiva de Hergé y vi todos los dibujos y no, ya es formato Tintín, ya. Y nosotros, pero formato Tintín. Pero ahí también creo que tenían que ver nuestros hijos. Eso iba a decir, exactamente. Los dos tenemos, y los niños estaban muy encarretados, por ejemplo el mío con Asterix y los de John con Tintín, y pues había una cercanía también. Por ejemplo, mi hijo, que ahora tiene casi 12 años, lo leyó en todos sus formatos. Yo también por eso se lo dediqué, pues como un homenaje. Yo dije, bueno, si él se va a acordar de mí alguna vez, de pronto Delirantes ayude a que se acuerde de su mamá un poco más divertida. Pero estaba eso, ¿no? Estaba esa visión también como de acercarse a otras historias donde veíamos que los niños con los que convivimos y a los que queremos, pues como que les gustaba. De pronto también eso que decía Alberto, que tenemos lectores niños. Y también, perdón, y por ejemplo, digamos que Tintín, hay que saber también que cada álbum de Tintín responde a una evolución histórica, que por ejemplo el país de los soviets fue hecho originalmente en blanco y negro y eso nunca se colorizó, pero eso pues también hay, y también se ve cómo Hergé está como peleado con un lenguaje, y el país de los soviets pues con toda esta cosa política maluca que tiene, que lo vuelve a encontrar uno pues en Tintín en el Congo, que pues todo este racismo y toda esta cosa colonialista horrible, y más hoy en día que es con todo este tema de la cultura de la cancelación, pero digamos, a lo que hoy es que Tintín en cada uno de sus álbums responde históricamente también a una evolución de la reproducción. O sea, el álbum que nos llega hoy en día de Juventud, de Editorial Juventud de Tintín a nuestras manos hoy en día, en cada álbum se ha reproducido, no sé, 60, 70 millones de veces, y que desde su primera edición y desde su primera reproducción ha tenido también una evolución en cuanto al lenguaje y en cuanto al tamaño y en cuanto a cosas técnicas cosas que uno no se imagina. A mí el tamaño de Tintín me gusta mucho por eso, por la diversidad que permiten las viñetas y la proliferación de viñetas, el número de viñetas y la churación, pues el texto. Entonces sí hubo como y lo mismo, digamos, yo tuve muchos problemas haciendo el libro de Gabo, porque ese libro lo habíamos pensado casi de 300 páginas y teníamos lanzamiento y no llevábamos ni el 70% del libro terminado. Entonces,
decisiones, entrar a cortar la historia, a editar la historia, que son como cosas que uno hace en cine, cuando si el largometraje se me está llevando 210 minutos y no la va a ver nadie, pues toca entrar a cortar escenas y a mochar personajes y hacer verdaderamente un trabajo técnico y práctico, ¿no? Y que digamos que yo creo que eso, digamos que son cosas que uno tiene que entrar sin prejuicios, ¿no? De, uy, no, que mi visión como artista y tal, y digamos, sí, sí, pues si está haciendo la autobiografía en cómic como Ana María López, como Power Paola, si está haciendo una cosa como Satrapi, que está haciendo Persepolis, si está haciendo una cosa personal y tal, pues sí, ahí sí está en todo su derecho y demórese los 10 años que quiere, pero cuando uno está haciendo un proyecto práctico que tiene fechas de entrega, que tiene grupos de trabajo especializado vinculados, tiene que ser práctico y tiene que sacar adelante los proyectos. Y hay que escuchar los proyectos, que sí, ¿no? Cuando uno escucha el proyecto no es esa vocecita que le está diciendo, uy, esta es tu oportunidad de poner tu nombre en la gloria, en el Parnaso del cómic colombiano, porque eso no existe. El cuento es terminar un proyecto con los recursos que se tienen, con las metas de tiempo y económicas, y esa es la vocecita que nosotros todo el tiempo escuchamos, porque digamos que eran negociaciones, pero en últimas el que se veía favorecido y el ego del que ganaba era el ego del proyecto, del producto. Eso fue lo que nosotros siempre escuchamos y sacamos adelante y ese es el trabajo también de... El resultado pues está ahí, está fehaciente y es una cosa que fue muy programada y muy técnica, porque es que así son los proyectos en la vida real. Cuando Stan Lee tenía que sacar, qué sé yo, 15 revistas semanales y de 2 millones de ejemplares la tirada para invadir Norteamérica, técnicamente en la distribución no se puede dudar, no se puede... no, esta semana no sale Spider-Man o esta semana no sale Hulk. No, fritos, hay que... Ahora también es, digamos que la industria del cómic a nivel de industria, si ustedes conocen el cómic español, Bruguera, pues que no hay nadie que hable todavía bien de Bruguera. Todo este tema con Mortadelo y Filemón también, como él, pues que ha sido un personaje que ha borrado a sus colaboradores en todo nivel, a nivel de historia, a nivel... Un poco Hergé también, Hergé fue muy... Todos los cómics de Tintín están firmados por Hergé, pero en muchos de ellos hubo unos aportes de escritura muy importantes de escritores con los que él empezó, y las coloristas y las chicas que hacían el dibujo y la colorización también están muy, muy olvidadas en la historia, precisamente como con ese tópico y ese prejuicio de, no, es que el autor es uno, y no, uno vaya, mire Tintín y vaya, estudie Tintín, y Tintín tiene aportes de muchísima gente a nivel de historia y en diversos procesos, sí, sí, sí. ¿Qué era lo que podía hacer Hergé solo? El país de los soviets. Y el país de los soviets es un libro, me perdonan ustedes, pero es un libro de mierda. Un libro lleno de prejuicios, lleno de racismo, lleno de violencia sin sentido, respondiendo también como un espíritu político horrible. Y eso era lo que hacía Hergé solo. Cuando Hergé empieza a trabajar en equipo es que logra lo que conocemos como Tintín. Entonces yo creo que también es eso, ¿no? Como, y también es eso, pues ¿para qué? Pero nosotros somos unos conocedores de la historia del cómic y somos unos conocedores de la historia
del desarrollo editorial del mundo comercial, no solo del cómic, sino del mundo editorial. Entonces, yo creo que producir eso, digamos que, pues me perdonarán, pero digamos que el libro de Muriel tiene muchos problemas porque fue un libro hecho desde la academia tratando de forzar el lenguaje del cómic en un lenguaje académico. Y ahí falló completamente, o sea, no, el libro falla. Y digamos eso, yo estaba entusiasmadísimo con el libro porque quería hacer un libro de aventuras y quería hacer, sí, la persecución en canoas del río Magdalena y que se los comiera el caimán. El caimán, sí. La lucha con el caimán, que no pudimos meter la lucha con el caimán. Pero habían unos intereses históricos y habían unos intereses historiográficos y visuales que ahí lo que hace uno es apartarse, hacerse a un lado y dejar que el libro evolucione y dejar que los expertos trabajen, los expertos en el equipo de Adalberto, en el equipo de Olga, y el resultado pues está ahí y es evidente y está ahí el libro. Gracias, John. De hecho, se me pasó el tiempo. Le he dicho a Olga que fueron solo 1 hora y nos hemos extendido, No, pero... nosotros somos un encarte, porque aquí estamos... Sí, empezamos a hablar. Omar escribió, John, hace 20 minutos su pregunta. Ah, sí, yo no he visto dónde está el chat, es que está... Omar escribió hace menos de 20, pero 15 minutos. Había una pregunta, no sé, ni la veo. Sí. ¿Dónde está Hola, el chat? tengo una pregunta sobre la actualidad del cómic. ¿El arte colombiano y su inserción en el mercado internacional sigue siendo así de criollo? Y yo quiero complementar esta pregunta y por lo que dijo John, que estamos, o sea, una cosa que hemos conversado aquí en este espacio es acerca de las líneas editoriales. Entonces hemos revisado las publicaciones de Planeta Cómic, de Cohete Comics y de Rey Naranjo. Y nos damos cuenta que no hay unas líneas editoriales claras. O sea, porque a veces hay trabajos como muy libro-álbum, hay otras cosas que son más... en Rey Naranjo pues encontramos muchos autobiográficos que no lo encontramos en las otras publicaciones. Entonces, y aprovechando pues que tenemos a John aquí y que hiciste mucho énfasis en este mercado, en esta economía creativa, entonces... Y también pues encontramos con Ana María López que Pánico se está leyendo en Europa, que eso nos pareció supremamente chévere porque muchos de los trabajos que salen con Planeta Cómic, a excepción de los de Mario Mendoza, no se leen fuera de Colombia o están a la espera de que se vendan los suficientes. Entonces, ¿cómo ves esa actualidad y teniendo en cuenta pues, lo que es Rey Naranjo frente a estas otras editoriales, frente a Planeta Cómic, pero que aunque es internacional, pues las publicaciones como que son muy limitadas a Colombia? Sería la pregunta. Yo creo que Mario Mendoza no se lee afuera. ¿No? Mario Mendoza no. Mario Mendoza en absoluto. Mario Mendoza de sus libros solo tiene un libro o 2 libros traducidos al danés en ebook. Mario Mendoza es un autor completamente local. Mario Mendoza, tú no consigues un libro de Mario Mendoza en España ni para un remedio. Mario Mendoza es un fenómeno local completamente, así como lo hay en Argentina, autores que solo circulan en Argentina y en México, pero es muy difícil que haya circulación de los autores locales fuera del país. Ahora, Mario, pues es una barbaridad acá, ¿no? Mario, yo creo que de sus libros pueden ser cientos de miles de ejemplares, no los cómics, yo creo que los cómics no se ha llegado hasta allá, pero las novelas sí en Colombia vende una barbaridad y es un autor que es una barbaridad. Y digamos que yo creo que precisamente ese ejercicio del gurú o del profesor de negocios que le dice a uno, hay que especializarse y hay que buscar la línea colombiana y hay que buscar la forma de que el libro colombiano se inserte en el mercado. Eso es pura carreta, eso no existe.
digamos, yo que puedo hablar con propiedad de un libro como Gabo, Memorias de una vida mágica, que tiene, no sé, 24 traducciones, circula en 36 países, acabamos de venderlo para China, y hay 36 territorios diferentes donde circula ese libro, que se buscó una línea colombiana y que se buscó, no, por supuesto que sabíamos que, y ese libro lo hicimos en Vida de Gabo, era un tema universal, un tema con el que la gente podía conectar, porque pues Gabo tiene muchos lectores en todo el mundo, pero ahí no había ni una, o sea, el libro Gabo, Memorias de una vida mágica, es un libro muy precario a nivel gráfico, digamos que la colorización se hizo como es en 2 tintas, es muy estilo Condorito, el dibujo entre los autores mismos del libro es muy desuniforme, ¿sí? O sea, yo creo que tiene todos los pecados de lo que uno no debía hacer para vender un libro afuera, y yo no creo que en Colombia exista no solo un libro de cómics, sino un libro de literatura que esté circulando en 34 territorios diferentes y que se siga vendiendo, y que hemos vendido más de 150.000 ejemplares. Digamos que hay un libro que hicimos que es la historia de Rulfo. Yo creo que ese es el libro que más artísticamente estamos más contentos, y como que fue el libro más estudiado, y un libro que, y paradójicamente es un libro que, digamos, acá en Colombia ha sido un éxito, y en México fue un éxito así arrollador. En México vendimos 100.000 ejemplares, más de 100.000 ejemplares, y contando porque se sigue vendiendo. Pero es un libro que no tuvo una circulación diferente a la de Colombia y México. El libro de Borges sí lo vendimos en varios países, entre ellos hicimos una edición muy grande en Francia y en Bélgica y en los países de francófonos. Yo creo que toda esa cosa que le dicen a uno los expertos de marketing, de usted se debe especializar en un tema y usted debe buscar una línea que responda, y que los artistas y qué tal, todo eso es pura carreta. Eso no, lo que hay que hacer es hacer los proyectos y trabajar y presentarlos, y también es el rollo, y también es, digamos que la otra, ¿no? No tenerle miedo a fallar también. Yo creo que cada uno de los libros que hacemos está lleno también de las fallas y de los desaciertos que se han hecho en los libros, ¿sí? Entonces, sí, claro, Gabo he vendido 150.000 ejemplares y tiene 32 traducciones y tiene tal. Rulfo, que es el libro que más orgulloso estoy, solo lo hemos hecho en Colombia y en México. ¿Mm? Entonces también pero también desde el comienzo yo le dije a Oscar, Rulfo es un personaje que no es tan, digamos que Rulfo es inmenso para la lengua castellana, pero Rulfo no lo conocen por fuera de la lengua castellana, es muy desconocido, y su obra es tan particular que, pues sí, toda la obra de Rulfo son 300 páginas escritas. Entonces, y digamos que sí, Rulfo tiene lectores en Rusia, pero es una editorial minúscula que vende, no sé, Rulfo no es un personaje tan mediático y universal como si lo es García Márquez, como lo es Borges. Entonces, digamos que... Oye, yo le iba a complementar, hay algo de lo que usted dice que me parece súper bacano, de lo de los errores, y bueno, pensando como en la pregunta de la realidad del cómic colombiano y eso, que a mí me parece que sí puede haber como unos rasgos, no como para decir que esto es el cómic colombiano, no, pero sí en eso que usted dice sobre como hay una parte como muy sincera de hacer como un homenaje, ¿no? Y hacer la cosa como perfecta y bien, pero también hay una parte como que quiere ser muy irreverente y como que quiere ser muy irrespetuosa
con el mismo lenguaje del cómic, ¿sí? O sea, como esta cosa de perratizar las vainas, ¿sí? Que en parte uno lo ve, por ejemplo, en Power Paola, ¿sí? Que Power Paola habla desde una cuestión por momentos muy como, wow, me toca y es solemne, pero luego también aterriza una cosa muy burda y muy cruda, que pues puede ser algo como muy colombiano también, ¿no? Y en eso pues, todo lo que usted está diciendo del libro de Gabo se aplica, ¿no? Como está con la falla, con el error, con la macheteada, pero al mismo tiempo con un espíritu muy sincero de hacer algo como pues, bien hecho, ¿no? O sea, como que hay una contradicción ahí bien interesante entre querer, y que eso también está en la historia de Delirantes, ¿no? Querer llegar como a esta cosa súper top mundial, pero al final termina siendo como muy parodia en cómo se llega a eso, pero se hace el camino, ¿no? Se recorre ese espacio y se juega el juego, ¿no? Se juega el juego también con las reglas y los alcances que uno tiene. Y los recursos que se tienen también. Y recursos, sobre todo los recursos, claro. Sí. Sí, o sea, yo quisiera hacer anime o, bueno, manga como los japoneses, pero puta, es que los japoneses son unos estudios monstruosos, multimillonarios, que tienen múltiples personas con múltiples talentos que están produciendo a la semana millones de ejemplares de las series, sí, y es un negocio de todos modos súper inmenso y de todos modos traumático también, porque los mangakas es que se llaman, pues terminan ahí suicidándose y con unas vidas miserables y todo eso, porque pues también es un trabajo muy difícil. Y resulta que nosotros no tenemos metro, ¿sí? Por eso tampoco... Bueno, hay carreteras, no hay carreteras. Sí, el principal motor de una industria editorial es leer en los trenes, leer en el metro, leer en el tránsito que hace uno del trabajo a la casa o de la casa del colegio o de la casa de la universidad. Y aquí no se puede leer en el Transmilenio ni se puede leer sí, no hay metro, no hay tren de cercanías. O sea, lo que hay es una banda de criminales que se inventan dizque el metro elevado y toda esa cosa. Entonces, digamos, pero es lo que hay, sí, y lo que hay también y lo que es nuestra idiosincrasia también. No podemos pretender que el arte sea perfecto así, tipo Estudio Gilby o Walt Disney, sí, lo que hacía Walt Disney en los 30s y 40s, que era pues un arte maravilloso lleno de las escuelas de arte más sofisticadas de Estados Unidos y mujeres y hombres con un talento y una entrega absurda. Eso no, acá no lo tenemos, acá toca... Yo meto una... que igual sí, claro, eso es así, son dos perspectivas distintas, pero hay un cuidado, una intención a pesar de la precariedad de que eso no sea una excusa, ¿no? Porque es que está esta cosa latinoamericana de que como somos así pobres, hacemos todo mal, ¿no? Yo creo que su trabajo en Rey Naranjo y por lo menos en Delirantes desde el comienzo era vamos a sacar esto lo mejor que podamos, con lo que tenemos, lo más digno y vamos, independiente de lo que pase después, ¿no? A mí me gustó lo que decían ahora, pues nosotros le apostamos al proceso, ya el resultado, pues sobre todo calma, la profe sí, Olga, no. Si le apostamos al proceso, sí. No, pero de continuidad. Sí. No, pues no sé, tal vez es que ya no somos para nada tan jovencitos, entonces esa arrogancia más joven sí. Como de, pues yo creo que es un producto además muy sincero por el mismo proceso, sí. ¿No? Porque era, sí, no tenía, digamos, las pretensiones no estaban en lo que no teníamos,
en lo que aspirábamos, sí, ¿no? Como decía muy bien yo en el proceso. Y vuelvo pues a esto de la precariedad, ¿no? A pesar de la precariedad, pues la apuesta, por ejemplo, de hacerlo manual es una locura, pero era una de esas fortalezas que todavía podíamos, a las que podíamos apostar. Y, Sí, y yo yo creo que... no sé si ven, y aprovechando eso, le contestamos a Omar, porque yo creo y yo no entendí bien la pregunta, Omar. ¿Sí le contestamos? Sí, yo ¿Sí te creo que contestamos, Omar, o no? ese tema del arte, del cómic colombiano, eso no existe y eso, ponerse a pensar en eso, No, eso pero no, no. aquí dice el arte, es que es distinta, John. Aquí dice, tengo una pregunta sobre la actualidad del cómic. El arte colombiano y su inserción al mercado internacional sigue siendo así, creo yo. No sé si nos la quieres hacer más. No sé si ¿O es al te cómic refieres o por al arte al arte colombiano ya que está en de el cómic. Pues yo creo que hay cómics. No, Miami Book Fair? obviamente al arte, ya como, ¿no? Aprovechando que hay una historiadora del arte, o sea, viendo Botero, Doris Salcedo, en fin, y los otros grandes que hay en Colombia, sí todavía está esa necesidad de ser el sujeto colonizado o de ser, o de ir atrás con eso, ¿no? Atravesar el Magdalena y entrar en cuarentena y todo eso para mostrar Claro, el trabajo. Sí, todavía, porque digamos que el anacronismo que ustedes plantean ahí es tanto como de atrás para adelante que mi pregunta es si es igual de la actualidad hacia atrás. O sea, si es comparable lo que ocurre hoy en el arte. yo creo, además porque es una situación compleja la de Delirantes, ¿no? Porque al final estos señores que se llevan las pinturas no son ni siquiera los propietarios, ¿no? O sea, vendría siendo algo así como el gestor cultural, ¿no? O sea, ni siquiera son los conocedores del arte de Vázquez y en la historia tampoco lo son. Rufino un poco porque él después va a coleccionar Vázquez. Entonces, lo que hay es un conocimiento del chisme, del rumor, ¿no? Donde la esencia no es la pintura misma, ¿no? Sino es la fama que para ese momento tenía Vázquez, que era un grande, según algunos, y sobre todo según unos extranjeros, ¿no? Entonces ahí vuelvo a esta idea como de que tú planteas de, pues del sujeto colonizado, ¿no? O sea, en ese momento lo que tú ves un poco en la formación de la opinión de la crítica local, hay una influencia muy grande de lo que están diciendo estos viajeros de comienzos del 19. Es decir, ahí está el aval de otros que supuestamente sí saben, que cuando nos ponemos a mirar a esos viajeros, por eso hacemos el chiste de Mulan, el viajero, al final es un ignorante un poco, o sea, es alguien que es europeo y que de pronto hay un museo, pero tampoco es que sea un conocedor, ¿no? Entonces ellos se vuelven autoridades. Y entonces estos señores, a partir de oídas, sino de un juicio individual, ¿no? Sea bueno, sea malo, pues hacen todo este castillo. Y yo creo, yo los compararía con nuestros ministros de cultura, con nuestros directores de museo, o sea, con pues esa ignorancia que impera en el poder de la cultura y no la gente que realmente sabe, que no van a figurar y pues no se sacan la foto, ¿no? Y no. Entonces, en ese sentido, más allá de si el arte colombiano es criollo o no, es en la manera colonizada, precaria, eh, estúpida, ¿no? En la que se gestiona ese patrimonio. De pronto no Doris Salcedo porque ella misma, ¿no? O sea, eso ya es otra liga. El mismo Fernando Botero, pero también Clemencia Echeverry, ¿no? Tenemos muy grandes artistas contemporáneos que se salen de cualquier limitación local más allá que la relación con el conflicto armado local, ¿no? Pero que son lenguajes universales. Pero yo sí creo en la manera de negociar, o sea, pues ahí sí podemos pensar en la situación que estamos viviendo, ¿no? Este manoseo con la cultura, la misma Martuchis
cambiando el Palacio Liébano porque se le dio la gana bajarlo. No, yo no sé cuánta plata está gastando, se está volviendo esta misma actitud de que el patrimonio nacional es mío, ¿sí? Y en ese sentido seguimos, y eso sí es algo que para nosotros era muy contemporáneo, y por eso vuelvo a esta idea del arribismo, son nuestras clases dirigentes, ¿no? Esa gente que tiene el poder, que hereda generación tras generación, que tiene un par de apellidos, y que es absurdo, ¿no? Que habiendo gente que sabe, porque aquí no hablamos de Groth ni nada de eso, pero que había gente que sabía y no fue la que hizo el viaje. Que no los escucharon en ese momento, y ahora tampoco. Entonces, ahí sí yo diría que sigue siendo muy criollo. A mí me gusta mucho el término nobleza criolla, y yo creo que la nobleza criolla que se inserta en la colonia la tenemos hasta hoy. O sea, esa pseudo nobleza que se cree porque estudió en no sé qué colegio, vive en no sé qué barrio, tiene no sé qué apellido. La gente de bien. Claro, ahí están, ¿no? La gente de bien ahí está en eso, y pues en su ignorancia cultural como nuestro presidente y como los mismos ministros de cultura, pues es un manoseo al patrimonio, sí, estamos en manos de gente inepta. De gángsters e ineptos. Sí. Arribistas, porque poseen un par de cosas o creen, sí. Ahí sí, creo, Omar. Sí, eso yo sí lo pienso. Bueno, no sé si Lina, Juan David, Paula o Jorge quieren también Se durmieron, esperemos que más no. bien eso, sí, No, alguna señal de vida. No, díganos algo del cómic, más bien, y nosotros si nos Yo no los puedo dejar ir. escuchar algo antes de despedirnos o de... Sin preguntarles cuál es el nuevo, si nos pueden contar, ¿no? ¿Cuál es el nuevo proyecto, o si nos pueden dar algo del nuevo proyecto que están haciendo? Spoiler. No, No, si no, podemos pues no. contar nada. Es una sorpresa. Empezó hoy, además. No empezó hoy, empezó ya hace rato. No, mentiras. Oh, hace rato, oiga. Hoy tuvimos una reunión ya de trabajo, sí. Pero ya llevamos a ver, sí. Yo qué podría... No, tranquilo, no voy a contar nada. Creo que estamos en un punto en que nos toca definir realmente como la segunda parte no tenga nada que ver con la primera. Eso es lo que te iba a decir, pero podemos aprovechar el público que tenemos aquí para que nos den feedback. Sí, o sea, ¿cómo querían? Claro, si quisieran. Me niego rotundamente. No, John, apague el micrófono. John, haga silencio, sí. Chao. Sí. Bueno. Si quieren, queremos escuchar.